lo que es una hoja de ruta. Hoy en día tenemos el GPS, no nos hace falta. Pones la dirección en un sitio y te lleva directamente allí dándote instrucciones durante todo el recorrido. Pero para nosotros, que ya somos carrozas, cuando no existía el GPS, bueno, cuando el hermano Timoteo era un carroza. Es que no tengo el hermano Clay para meterme con él hoy. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger el mapa Michelin. ¿Os acordáis del mapa Michelin? Y decía, bueno, estoy aquí, tengo que llegar aquí y tengo varias carreteras, varias posibilidades. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, pues empiezo aquí, son 100 kilómetros hasta este pueblo, y luego aquí tengo que tomar un desvío para llegar a este punto. No, ese camino es más largo. Era todo cálculo. Y muchas veces hacías un cálculo correcto, llegabas bien. Si ponías el mapa en manos de mi esposa, llegabas a Francia. Ella, como copiloto, hermanos, es muy buena en muchas cosas, pero como copiloto te va a llevar a hacer turismo por todo el mundo. Es increíble. Si algún día que he hecho cuento mis anécdotas, os las cuento. Pero lo que tenemos aquí es una hoja de ruta, un plan de vuelos. Tendría mucho sentido para el hermano Juanjo. Antes de ponerse en el avión para volar, tiene que tener un plan de vuelo, tiene que saber la meteorología, tiene que saber la presión atmosférica, tiene que ver la humedad, tiene que calcular un montón de cosas, y hasta que no lo tiene bien claro, tiene todo ese informe y se lo da al capitán, el capitán nos dice, arranca el motor. Entonces lo que Pedro quiere darnos aquí es un plan de vuelo, una guía, y hemos estado viendo muchas cosas aquí, pero al llegar al versículo, a los versículos 12 en adelante, hemos visto varias cosas. Y habla de la santidad y nos muestra cuatro poderosas motivaciones para vivir de forma santa para el Señor. La primera la vimos en el versículo 13. Habla de la anticipación de su venida. Habla de su venida inminente. Va a venir y tenemos que estar esperando eso todos los días. Y en base a eso, el hecho de que va a venir nos dice que tengamos una mente centrada, nos mantengamos una mente resuelta, una mente decidida. Eso lo vimos en el primer punto. Entonces, por causa de su venida, esto ya es un incentivo para vivir de forma hoy, mañana, todos los días, como dice aquí, hasta el final, para el Señor. El segundo poderoso incentivo que Pedro nos da, lo vemos en el versículo 14. Nos habla de nuestra identificación con su carácter. Nos habla de su atractivo. Y como hijos debemos, hermanos, llevar el atractivo de Cristo. Debemos llevar a Cristo nosotros, vestirnos del Señor Jesucristo, como lo pone Pablo. Y aquí nos muestra tres cosas. Uno habla primero de que quiere conformarnos a su semejanza. Y Él quiere también, pues como Él es amor, también nosotros amemos a los demás. Quiere que seamos leales no solamente al Padre, pero también seamos leales a la Iglesia, que Él ha comprado con su sangre. Y por lo tanto, ahí vemos que nos identifica como hijos. Lo que vamos a ver hoy en el versículo 17 es un examen. Hablaba con Diana hace un momentito. Nicolás no ha podido venir porque le tienen triturado de exámenes. Ahora viene Semana Santa y creo que todos los que están en instituto o en la universidad están ahora mismo con 3 o 4 exámenes semana a semana. Nos encantan los exámenes, ¿a que sí? Sí. Cuando los hacen los demás. Pero vamos a ver aquí, hermanos, que el examen que Dios nos hace es un examen de familia. Es un examen de familia. No lo confundamos con el juicio del gran trono blanco. Eso es muy importante, lo voy a aclarar dentro de un momentito. Entonces vamos a ver 3 cosas en este examen que Dios nos va a hacer como hijos. Es un examen de familia, primero. Segundo, vamos a ver que Dios no hace acepción de personas, es decir, hace un examen justo, nunca se equivoca. Pero nos habla también de que en base a ese examen tenemos que tener un temor reverente a Dios. Es un examen terrible. Entonces veamos el versículo 17 para poder extraer aquí estos puntos. Dice, si invocáis por Padre, si lo hacéis, prepárate.
Si Él es tu Padre Celestial, Él nos va a decir, mira, ahora vive como te dé la gana. Si somos hijos suyos, dice, mira, cuídate porque mis ojos están ahí observando. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí otra vez la constancia, no hay que ser inconstantes en esto. Todo el tiempo, como hemos visto en el capítulo 1, dice por completo, es decir, hasta el final. No es el domingo nada más y luego ya el lunes vivimos como nos venga en gana. No es así. El Señor lo que quiere es constancia, quiere que seamos constantes. Entonces, aquí vamos a ver esta mañana nuestro examen como hijo. Quiero que os fijéis una vez más en la primera parte del versículo 17. Si invocáis por Padre, ¿cuántos de nosotros ora, oh Padre, 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 Padre nuestro que estás en los cielos? Oh Padre, ayúdame en esto. Bueno, si vamos a dirigir nuestra petición al Padre Celestial, tenemos que entender algo, que Él nos va a estar examinando. Nota que es un examen familiar, es entre padre e hijo. Dios nos trata como hijos. Y vamos a ver aquí tres cosas concernientes a la manera como Dios juzga a sus hijos. Nota que dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, es decir, no va a hacer un juicio para Johnny y luego a Nicole va a decirle, no, para ti no. A él lo voy a castigar, pero a ti no. Él puede hacer esto, pero tú no. Él no hace acepción de personas. Ni siquiera te hace acepción de edades. Dios no malcría a sus hijos. No hace favoritismo en sus hijos. No les premia por no haber hecho nada. Y tampoco les castiga por no haber hecho nada. Es decir, Dios hace juicios justos. Y nota que la palabra juzga según la obra de cada uno. Y en base a esto, entonces, nos motiva a vivir de forma santa. Es decir, no estar ahí el resto de nuestra vida cristiana, pues, dando vueltecitas a los dedos, ¿no? Y sentados sin hacer nada. No, lo que Dios quiere es que estemos involucrados. Constantemente, todo el tiempo, dice, de vuestra peregrinación. La palabra aquí, conducíos, se refiere más bien a comportamiento, habla de la forma de vivir. Y lo vemos en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, esa forma de vivir vacía, sin sentido, sin propósito, ya quedó en el pasado. La cual recibiste de vuestros padres. Entonces, hermanos, no quiere que sigamos las viejas formas. Si vamos a tener una relación con nuestro Padre Celestial, va a tener que hacerse de una forma que le agrade a Él todo el tiempo, dice ahí en el versículo 16. Conducíos, hablando de la forma de vivir, y luego todo el tiempo apunta hacia el versículo 13, por completo, es decir, constantemente. Como cristianos regenerados por el Espíritu Santo necesitamos entender esto, hermanos, porque ¿cuántas personas, de hecho me he cruzado con algunas en los años de ministerio que tengo aquí, que tenían una teología muy deficiente? Decían, bueno, ahora que soy salvo, soy libre de la ley. Por lo tanto, puedo hacer lo que me dé la gana. Ya no estoy bajo la ley, ahora soy libre de la ley. Y entendían esto como que ahora pueden vivir como les apetezca. Y cuando alguien le llamaba la atención por una mala conducta, decía, no me juzgues, yo ya estoy libre de la ley. No entendían lo que era la libertad en Cristo. Somos libres en Cristo, somos libres de la acusación que tenía la ley sobre nosotros. La ley, hermanos, recuerda que fue un ayo para llevarnos a Cristo. La ley lo que hace, no soluciona, lo único que hace es que juzga y apunta hacia el mal. ¿No te da la solución? Solo te dice que estamos con un problema, ¿verdad? Y ahora te apunta hacia la solución, te dice que Cristo es la solución. No somos capaces de cumplir con la ley, pero Cristo, que sí la cumplió, se ofreció como rescate para nosotros. Entonces, somos libres, por supuesto, es decir, de la pena de la condenación de la ley. Somos libres también, si somos salvos en Cristo, somos salvos, es decir, somos libres de la condenación
del infierno. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía todos los días. Pues tenemos esa libertad, pero no confundamos esa libertad con ahora hago lo que me da la gana y Dios no le importa nada. No es así. Recordar que no está hablando aquí, este examen no está hablando de ese juicio que la Biblia llama el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, me parece que 20:11 nos habla de ese gran trono blanco. Los hijos de Dios, los que han sido redimidos, no van a pasar por el gran trono blanco. Pero eso no significa que no van a pasar por un examen. De hecho, si me permitís rápidamente, podéis ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, donde Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es esa casa? Todos aquellos que pertenecen a la familia de Cristo, ¿verdad? Que han sido salvos. La casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al plan de salvación, al Evangelio de Dios? ¿Te has dado cuenta de que aquí hay un juicio? Y esto puede que responda a lo que preguntaba antes Jacobo. ¿Cómo es posible que ese mundo ahí fuera haga todo lo que le da la gana, se meta en todo tipo de cosas retorcidas y al final del día están sonriendo y disfrutando? Parece que no les viene mal. Y nosotros hacemos algo y el Señor nos disciplina. Es decir, a ellos les deja y a nosotros nos examina. Y cuenta eso como un privilegio. Porque el hecho de que ellos ahora mismo estén saliéndose con la suya no significa que se van a salir con la suya siempre. Habrá un juicio. Dice ahí, porque si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Es decir, que no han respondido con fe al plan de salvación de Dios. Dios va a juzgar, Dios examina y Dios juzga justamente al que no ha recibido a Cristo como Salvador. El juicio de Dios va a caer sobre él y la consecuencia de eso va a ser una separación eterna en un lugar que la Biblia llama infierno. Gracias a Dios eso no tiene potestad sobre los que han renacido, los que han recibido a Cristo como Salvador, los que han puesto su confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Recordad lo que decía, muchas veces hacemos referencia a Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros entramos, si eres salvo, entras en la segunda categoría. Si no eres salvo, tengo una noticia buena y mala para ti. Mala primero y luego buena. El juicio va a venir para ti. Y es un juicio justo de condenación. La buena es que puedes poner tu confianza en la obra salvadora de Jesucristo únicamente para poder ahora recibir la dádiva, el regalo de salvación, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Pedro está hablando aquí en el capítulo 1 de los que ya están dentro de la familia de Dios. Los que ya ahora pueden decir, soy hijo de Dios. Recordad que en Juan capítulo 8, Jesucristo está hablando a los judíos y llama a los judíos que se creían muy religiosos, hijos del diablo. ¿Cómo respondería Jacobo, un amigo tuyo, un familiar tuyo, si quieres, tú eres un hijo del diablo? No lo hagas, no tienes que hacerlo. Pero Jesucristo en este momento les habla así de vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Al recibir a Jesucristo todo eso cambia. Y ahora si Dios va a hacer juicio sobre nosotros, lo va a hacer como padre con su hijo, le va a examinar. Y ahí en el capítulo 4, 18, versículos 17 al 19, tenemos el ejemplo. Ahora, cuando Dios nos examina nos puede entrar dos cosas, o tristeza o alegría. Pero si entiendes cómo disciplina el Señor, debería darte siempre alegría. Porque lo hace siempre en amor. No nos trata como esclavos, nos trata como hijos. Yo no sé cómo, si tuviste hijos, cómo disciplinabas a tus hijos, si lo hacías en ira para hacerles daño, pero a mí me dolía mucho tener que disciplinar a mis hijos, mucho. Y eso le decía muchas veces, digo, yo no quiero hacer esto. Me duele
muchísimo tener que disciplinarte, corregirte, azotarte. Pero lo hago porque no quiero que sigas ese camino, esa actitud que estás tomando. Hay cosas mejores para ti. Tú ya perteneces a la familia Pérez Cuevas, ¿no? Para eso se lo repetíamos mucho. Ya no eres de la familia, no eres del vecino, eres de esa casa, eres de esa familia. Y cuando sales de esta casa, representas a esta casa. Entonces, les enseñamos disciplina. ¿Por qué? Porque le amábamos. Y cuando Pedro habla aquí dice que si le llamamos a él Padre, entonces entiende esto que Dios no hace excepción de personas. Si tú haces algo malo y tienes un hermano que hace algo malo, dirás, bueno, pues a mí no me va a castigar, pero a él sí. No funciona así. Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de razas tampoco. Y el hecho de que seas español, pues te juzga igual que si eres americano. Para él no. Ahora, si eres hijo de Dios, te juzga como hijo. No te juzga tampoco en base a tu sexo. A la mujer la trata de una manera, al hombre la trata de otra. Dios es justo para con todos. No hay diferencia. Juzga según, sin acepción de personas, según la obra que cada uno haya hecho. Entonces, hermanos, todos los días vamos a ser examinados. Y tenemos que tener eso siempre presente. Ahora, entiende esto, que ese examen no es porque Dios está diciendo, a ver en qué le pillo, ¿no? A ese pillo, no, todo lo contrario, lo que quiere es premiarnos por el bien que hacemos. Dios no es un ogro. No sé qué tipo de padre tuviste tú. Muchos me han contado la experiencia que tuvieron con su padre y decían, yo no quisiera ser un padre así en mi vida. Pero cuando descubres a tu Padre Celestial, te darás cuenta de que todo lo que hace, lo hace bien. Amén. No a diferencia de nosotros, que muchas veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces le culpé a Adrián por algo que había hecho Gaby? O a Gaby por algo que había hecho su hermano Adrián. Y luego yo tenía que pedirles perdón a ellos. Y una vez dije, si queréis también pasarme a mí por la paleta, estoy dispuesto. Entonces, hermanos, es un juicio familiar, es un juicio para corregirnos, a fin de que el Señor pueda sacar el máximo potencial de nosotros. Es un juicio familiar. No, insisto, no está apuntando al juicio eterno que la Biblia llama el gran trono blanco. Y de hecho tenemos mucha información sobre cómo Dios juzga. Si venís conmigo a sus hijos. Si venís conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 12, entonces el pasaje por excelencia donde nos muestra la razón por la que Dios, nuestro Padre Celestial, nos juzga o nos disciplina y movido por qué, por el amor. En el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, estamos hablando de la familia, ¿vale? No menospreciéis la disciplina del Señor. Dios no obra así con los no salvos, solo con los que son suyos. Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿No veis? ¿No sentís agradecidos de que Dios ahora nos trate como a hijos suyos, no como perdidos? Amén. Porque ¿qué hijos aquel a quien el padre no disciplina? Pues por un bastardo, uno que no es hijo. Dice, pero si se os deja sin disciplina, si Dios decidiese, pues a Johnny no lo voy a disciplinar por esto, entonces estaría haciendo acepción de personas, ¿verdad? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes en todos sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvisteis a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquello, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A ver, algunos lo han hecho muy bien, otros lo han hecho muy mal. Si miran la disciplina o el mundo hoy, que los padres hoy utilizan con sus hijos, les permiten prácticamente de todo. Y piensan que al final todo va a salir bien. No conocen la naturaleza humana, desde luego. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos. ¿Nota esto? Participaremos de la santidad, lo mismo que hemos visto en Primera de Pedro. Es decir, si el Señor nos disciplina, es porque quiere que seamos santos. Y una vez más quiero recordar a todos que cuando hablamos de la santidad no me refiero a estar todo el día encima de un pedestal con la posición esa de santo. No, eso es lo que nos pintan las estampas. Nos habla de estar activos. ¿Habéis escuchado? La santidad implica dos cosas. Uno, apartarse del mal, y ahora dirigirnos hacia el bien. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que el Señor quiere ver en nosotros es a su Hijo Jesucristo. Quiere transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y por lo tanto, mientras que vivimos en este mundo como peregrinos, no pertenecemos a este mundo, lo que el Señor quiere es que llevemos o ponerlo de forma metafórica, la bandera cristiana. Que vayamos exhibiendo a Cristo por donde quiera que vayamos. Entonces, en el hogar, ¿cómo lo vamos a hacer como esposo? Pues Cristo nos da el ejemplo con la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer la esposa? Pues también tenemos un ejemplo en Efesios capítulo 4, donde nos habla de la iglesia que tiene que estar constantemente purificándose, centrada, sirviendo en el ministerio. Entonces, la santidad no es solamente dejar de hacer lo malo y quedarte estático, no, es ahora estar activo haciendo lo que Dios quiere. La santidad es muy práctica en la vida cristiana. Y no sé por qué tanta gente teme al tema de la santidad. Yo soy santo, pero yo no soy santo. Bueno, de cierta manera sí lo soy, si he recibido a Cristo, tengo su santidad. Pero ahora lo que Dios quiere es que sigamos en esa santidad. Primera de Corintios 1 dice, habla a los santos llamados a serlo. Somos santos, hemos sido santificados por la sangre de Cristo en el momento de la salvación, pero ahora tenemos la santificación progresiva. ¿Cómo sucede eso? Aprendiendo de la palabra, aprendiendo a vivir en el poder del Espíritu Santo, teniendo comunión con el Espíritu Santo, estando lleno del Espíritu Santo, no resistiéndole. Entonces, hermanos, es un juicio familiar, no es para condenarnos para la eternidad. La idea, hermano, es de hacernos mejor, hacernos más como Cristo. Es un juicio familiar. Segundo, es un juicio justo. Nota otra vez del siglo XVII, sin acepción de personas. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que Dios no malcría a unos y a otros haciéndoles favoritismo. No hay cosa peor. En un hogar, y yo soy el último de 10, y a mí mi madre al final, yo creo que se cansó de disciplinar. Porque a mí me permitía todo lo que no permitía a mis hermanos mayores. Y bueno, déjale, niña. Cuando llegó a la perfección me tuvo a mí. Bromeo. Pero a mí me permitió cosas que no le permitía. Y mis hermanos mayores decían, mamá, ¿y por qué solo permites a él y a mí no? Bueno, hijo, no pasa nada. Pues sí pasaba porque era una forma de malcriar. Y claro, mis hermanos lo veían como injusto. De hecho, hermanos, tuvimos aquí a una hermana hace años que estuvo muy involucrada en la iglesia, muy consagrada. Hizo mucho en la iglesia. Pero luego tuvo una etapa horrible. Adoptó una actitud de juez. Y pensó que Dios la había llamado para juzgar a todo el mundo individualmente. Porque fulanito, manganito, no sé qué, y empezó a crear todo tipo de división. Y claro, yo valoré el trabajo que había hecho anteriormente, pero claro, en base al trabajo yo no la puedo llamar la atención. Pero tuve que hacerlo. Y cuando la confronté un día, amablemente, respetuosamente, pero señalando las áreas que estaba fallando, se ofendió conmigo.
Y me dijo, con todo lo que yo he hecho por la iglesia. Entonces en base a todo lo que has hecho en la iglesia, ahora tenemos que excusar todo mal comportamiento, ¿verdad? Y su hija un día me dijo, qué injusticia con todo lo que la iglesia, mi madre ha hecho por la iglesia. Y esperan de que escuchemos eso y digan, bueno, pues como ha hecho todo eso, ahora ya pasamos por alto toda ofensa. No, hermanos, Dios juzga sin hacer acepción de personas. Y cuando hacemos juicio, no podemos favorecer a unos y no favorecer a otros. Tenemos que hacer un juicio justo. Dios nos muestra el ejemplo. Es un juicio justo, sin acepción de personas. Y por cierto, te voy a decir una cosa. Si tienes más madurez espiritual que otro cristiano, Dios puede que sea más exigente contigo. Amén. ¿Entiendes eso? Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a Rebeca, es así, lo mismo que le pido, por ejemplo, a Caleb. Caleb tiene más conocimiento, tiene más responsabilidad, porque tiene más conocimiento. Por tanto, espero que él responda. Y hay algunas cosas que voy a tener que medir esas cosas. Y Dios a veces, algo que me exigiría a mí, puede que a otra persona no lo haga. No porque vaya a hacer diferencia de personas, sino sencillamente porque no tienen la capacidad del conocimiento. Entonces, entendamos de que es un juicio justo. Dios no tiene hijos mal criados. Puede haberlos, pero cuando los hijos de Dios, los verdaderos renacidos, empiezan a tomar comportamiento desagradable al Señor, cuando empiezan a imitar las formas de este mundo, Dios dice, ven aquí. Nos llama la atención y lo hace de forma muy interesante. No viene inmediatamente con la vara. No sé, otra vez vuelvo al tema de las experiencias que hemos podido tener. Yo he visto a padres por aquí que cuando el niño hace una cosa, ¡guau!, le dan un o incluso he visto a algunos padres dar una patada al niño y el niño dice, ¿pero qué es eso? Me igual papá otra vez por preguntar. Dios no obra así. De hecho, si estudias el tema como Dios disciplina a sus hijos, tiene etapas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de que Dios nos guía, nos disciplina con la mirada, con el rabillo del ojo. ¿Conocéis esa mirada? Estamos en visitando a la familia y le dices, hijo, compórtate. Si no te vas a enterar cuando llegues a casa. Compórtate, no hagas esto. No te saques los mocos. No te pongas a... Y el niño al ratito llegamos a casa, ¡ay, qué bonitos niños! Y tal, se sienta, y empieza a portarse mal y estás tú. Yo lo hacía con Adrián y él miraba de bote y decía, ¿qué miras? Es decir, empieza con una mirada, ¿no? Una mirada de reflexión, y si hacemos caso, digo, mamá me ha mirado, esa mirada la conozco yo. Si no hago caso a esa mirada, en casa luego voy a tener consecuencias. Entonces, lo hace, pero si no hacemos caso a esa mirada de reprensión, entra a otro nivel. Puede que venga la reprensión verbal, ¿no? A ver, ven aquí. Me permití un momentito, voy al baño. ¿Qué te dije en casa? Empiezas a hablarle suavemente, mira lo que estás haciendo, te das cuenta de lo que estás haciendo. Si tomas esa postura, tienes un problema entre manos. Sí, voy a obedecer por fuera, pero no por dentro. Bueno, pues tienes un niño que va a terminar mal el día. Pero pasas a ese nivel de la reprensión verbal, y muchas veces Dios nos habla así. Nos disciplina así, a través de un mensaje predicado, a través de una lectura bíblica, a través de un amigo que se sienta contigo para tomar un café y te dice, mira, hay algo que, si no te importa, me gustaría comentar contigo, he visto esto en ti, ¿tú crees que esto no tendría que cambiar? Dios a veces se manifiesta de esa manera, pero pasa de un nivel a otro, hasta el punto de que puede venir con algo duro, quitarte privilegios. Incluso, escucha, y tenemos un caso muy interesante en 1 Corintios 5, donde Dios incluso puede quitarte la vida.
¿Has escuchado? En 1 Corintios 15 vemos un caso de un creyente en la iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo les llama la atención y dice, vosotros no hacéis nada al respecto. Estáis ingreídos, estáis consintiéndolo, no llamáis la atención. Esto está ensuciando el nombre de Cristo y el nombre de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, dice, yo le he juzgado ya. Y les llama a que tomen disciplina. Y le dice una cosa, reprenderle. Dice, y luego habla sobre si el Señor trae la disciplina como la muerte, dice, por lo menos su espíritu será salvo para aquel día. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay niveles de disciplina. Espero que seamos de ese tipo de hijo que cuando Dios te mira con el rayo, digas tú, ten cuidado. No apaguemos al Espíritu Santo, no resistamos al Espíritu Santo. Hay una voz interior que dice, esto no. Puede ser el Espíritu Santo que te está llamando la atención. Haz caso al Espíritu Santo. Hermano, Dios disciplina, hace juicio con sus hijos. Es un juicio justo. Pero quiero que veáis el último punto, el 17, versículo 17c. Es un juicio temible, dice ahí. Volvamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, aquí no está hablando de miedo. No está diciendo, ten miedo de Dios. No está hablando de eso. Está hablando de reverencia, de respeto. Respeta cuando Dios te habla. Volvemos otra vez a las ilustraciones. ¿Cuántas veces el padre está disciplinando al niño y el niño se pone a gritar al padre? Y dice, niño, respeto. Soy yo tu padre que te está hablando. ¿Habéis visto eso en la calle también? Y los niños cogen la gritan, ¡ya! Y la vergüenza enfrente de todo el mundo. Esto lo he visto en los centros comerciales y me dan ganas. El otro día estaba en Carrefour, estábamos tomando un café con Marisa, y había una pareja, estaba el abuelo y los padres y un niño. Y era el niño. ¿Cuántas veces tuve que morderme la lengua esa tarde? Durante casi una hora. Toda la gente que estaba alrededor está diciendo que alguien mate a ese niño. No lo dijeron, pero era lo que uno pensaba, que ¿quién estaba en el medio, no? Y los padres, y el abuelo. Y yo estaba con el café así ya. Y un señor, pobrecito, un señor mayor, se acercó y dijo, por favor, llame la atención al niño. El abuelo se levantó y le puso de todos los colores al abuelo. Gritando en medio del centro comercial, ¿que quién eres tú? Digo, ya sé dónde ha sacado el niño la forma, ¿no? Y dije yo, no es el niño, son los padres. El problema, y no son los padres, son también los abuelos. Que viene de una línea de comportamiento. Y entonces, ese niño lo que está haciendo es avergonzando a esa familia. Entonces, no tenían respeto a este niño a los padres, no tenían temor reverente. Y espero que cuando el Señor nos llame la atención, tengamos ese temor reverente. No miedo, pero sí decir, Señor, a la orden. Ahora mismo voy a poner orden a mi vida. Como dice ahí, todo el tiempo de vuestra peregrinación, no solamente el domingo, no solamente las veces que nos reunimos, cuando sale de aquí, todo el día, 24/7, todo el año, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, este año, el año que viene, el siguiente año, todos los años, vivir de forma que demos honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Recuerda lo que dice otra vez en Hebreos 12:6. El Señor al que ama, castiga. Yo, antes de conocer esto, no daba la bienvenida al castigo de Dios. Pero conociendo de que Dios me ama y que va a utilizar una disciplina correcta, le doy la bienvenida. Porque sé que lo necesito. Señor, no lo veo,
Pero por favor, si tú tienes que utilizar una corrección, gracias primero porque me amas. Eso siempre se lo recordaba yo a mis hijos. Hijo, primero quiero que entiendas de que estoy haciendo esto porque te amo. Si no te amas, te dejaría que viviera de cualquier cosa. Ay, me vienen a la memoria tantas cosas. Una señora hace poco decía, yo amo tanto a mi hijo que nunca le disciplino. Yo soy muy liberal con mis hijos. Ellos que decidan lo que quieren hacer con sus vidas. Escucho esas cosas, me dan ganas de ir a la madre y hace, toma. No, ese el viejo hombre que está hablando, ¿verdad? Va conociendo al Sami interior. Pero claro, no, que hay un Sami nuevo y dice, no lo hagas. Ay, pero sí te dan ganas de hacerlo. En fin, Él nos ama, movido por el amor. Nunca amamos por el desprecio, por la ira, o sea, por el odio. No lo hace queriendo destruirnos, hacernos daño. Quiere aplicar la justa disciplina necesaria para hacernos desviar. Y nosotros decidimos qué nivel queremos que utilice. Espero que seamos de aquellos que dicen, Señor, tú eres mi Padre amoroso. Tú sabes disciplinarme. Yo necesito disciplina. Tú quieres conformarme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bienvenido, porque sé que lo que tú hagas en mi vida me va a hacer mejor persona. Me va a hacer mejor en mi hogar como esposo. Me va a hacer mejor como padre para mis hijos. Me va a hacer mejor en el lugar de trabajo. Todo esto lo va a cubrir Pedro en el capítulo 3, como lo vimos en el capítulo 3 de Colosenses. Lo mismo, lo vemos también en Efesios. Esposas, someteos a vuestros maridos. Esposos, amad a vuestras mujeres, sacrificados por ellas. Hijos, siervos, etc. Es decir, la idea de la santificación abarca todas las áreas de nuestra vida. Y lo hace como Dios, como Padre amoroso. Si dices, pues a mí no me disciplina Dios, pues si no te disciplina Dios, lo que necesitas es recibirle como Salvador, porque Dios a todo hijo le disciplina. Amén. Y si no recibes disciplina, cuelga sobre ti una verdad increíble de que Dios no te conoce como hijo. La buena noticia de eso es que podemos invitarle a nuestra vida a recibirle como Salvador. Pero si dices, no, a mí Dios no me disciplina. Él es mi Padre, pero Él no me disciplina. Es imposible que Dios sea tu Padre y no te discipline. Porque entonces estaría haciendo acepción de personas. Hermanos, estos puntos que Pablo, por eso estoy yendo despacito, pisando despacito en nuestro pasaje, porque todo esto es muy aplicable en nuestras vidas. Son incentivos que Pedro nos da para poder vivir vidas santas. Primero vimos nuestra anticipación a su venida. Eso es un gran aliciente. El Señor puede venir hoy. Por lo tanto, pongamos en orden la casa. Mente centrada, mente seria. Segundo, nuestra identificación con su carácter. Él es atractivo, inmensamente atractivo. Yo lo que quiero hacer es hacernos igual a Él. Por lo tanto, da la bienvenida a la disciplina del Señor, porque lo que quiere hacer es hacerte semejante a Él, y quiere que ames como Él, y quiere que seas leal como Él. Y hoy hemos visto, hermanos, el tercer incentivo, nuestro examen como hijos. Qué gran privilegio puede ser hijo de Dios y saber que estamos en buenas manos. Siempre, siempre. Somos examinados como hijos, siempre juzga justamente, sin parcialidad, pero no te confíes. Si no lo está haciendo ya, no es porque no le importe, es porque te está dando tiempo para arrepentirte. Romanos capítulo 2. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y es tardo para la ira, pronto para la misericordia. No confunda su espera con que puedo salirme con la mía porque a Dios no le importa. No, porque a veces lo que hace es que se aguanta diciendo, a ver si reacciona. Qué bonito era cuando salíamos por ahí. Siempre era... Déjame que os cuente una historia.
Muchas veces nuestros hijos venían y decían, papá, nuestro amigo nos ha invitado, el que tuvimos aquí el fin de semana, se quedaban con nosotros el fin de semana. Pues ellos me han invitado para quedarme con ellos en su casa. Me parece que una vez Marisa les permitió, no se lo permitía mucho, pero una vez lo permitió. Y no lo permitía porque yo conozco a mis hijos. Pero un día lo permitió y el día siguiente conocimos a la madre de estos niños y decía, uy, qué hijos más buenos tienen. ¿De quién es? Sí, Adrián y Gaby. Marisa y yo nos miramos diciendo, ¿qué ha pasado? No, pero cuando se acordaban de lo que le decíamos, hijo, eso es una oportunidad para darte cierta libertad. Asegúrate de que no utilizas esta libertad, no abusas de esa libertad para hacer lo que te da la gana. Y resulta que muchas veces se portaba mejor en casa ajena que en la nuestra. Como aquella vez que esta señora, ¿qué hijos tiene más maravillosos? Bueno, me sentía así grande, ¿no? Yo pensaba, estaba en duda, digo, ¿estará hablando de Gaby y Adrián? Pero gracias a que se lo acordaban, y hermanos, cuando se acordaban y nos tiraban honor a sus padres, podíamos ir por el barrio y decir, ah, vosotros son los hijos de tal y tal. Digo, no sé qué contestar. Sí, Dios, no, es que fueron, no sé. ¿Entendéis por dónde voy? Dios nuestro Padre examina. Y lo examina para poder ver los fallos. Dice que sus ojos están en todo lugar, sobre los justos y los injustos, mirando cada detalle. Como si fuésemos un desfile delante de Dios. Mirando para ver si hay alguna cosa que no está bien, para llamarnos la atención y decir, eso no te corresponde a ti. Tú eres de mi familia. Eres mi hijo. Y por lo tanto quiero que vivas como yo, santo. Amén. Nos queda uno más y es nuestra emancipación o nuestra liberación por la cruz. Una motivación extraordinaria. La liberación que hemos recibido por la sangre de Jesucristo es una gran motivación para decir, ahora soy distinto, ahora voy a vivir distinto. Pero eso ya lo dejamos para la semana que viene. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Espero que estas cosas que estamos viendo en el primer capítulo de Pedro nos sirvan, hermanos, para cambiar nuestro estilo de vida. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Ya no vamos a seguir las tradiciones del mundo. No vamos a seguir la corriente ni siquiera de nuestros padres. Si son buenas, amén. Pero si no lo son, fuera. Porque ahora pertenecemos a Dios, nuestro Padre Celestial. Vamos a ver. Padre nuestro, gracias por amarnos. Gracias por entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz para proveer el puente para que pudiéramos llegar a ti. Un puente justo, construido expresamente con su sangre. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste. Y ahora, como hijos que somos, te rogamos que nos ayudes a entender la importancia que tú das a este tema de la santidad. Gracias, Señor, por disciplinarnos. Gracias por hacerlo en disciplina, en amor. Y gracias, Señor, porque no haces acepción de personas. Tú no estás en el tema de hacer malcriados, hijos malcriados. Siempre haces justicia. Así que, Señor, ayúdanos para vivir de forma agradable a ti todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y, Señor, si hubiera aquí alguna persona que todavía no ha renacido en el Espíritu Santo, que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, eso es una mala noticia, Señor, porque eso significa que no son parte de la familia de Dios. Y significa también que el juicio venidero, el juicio eterno, el gran trono blanco les espera, y el juicio será la separación eterna de ti. Pero si están aquí en ese estado, te ruego, Señor, que les hagan comprender de que el puente, la puerta todavía está abierta y que pueden ahora mismo, hoy mismo, Señor, venir a ti con un corazón humilde, con un corazón arrepentido y pedirte que les salves. Obra, Padre, para que
todos los que salgamos de este salón, podamos salir con la confianza de que pertenecemos a la familia de Dios. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén.